Esto en general es para todos. A ver, Alems, no estamos todavía en el Ecuador, sería como mediados o principios del mes que viene, pero ya nos está oliendo que la historia de los padres son muy recurrentes. Da igual la edad que tengamos. Puede ser alguien con 15 años, con 30 años, con 70 años. Bueno, yo os puedo contar de personas en su lecho prácticamente, muy cerca de su lecho de la transición, de su lecho de muerte, con 84 años y sintiendo todo ese, vamos a llamarle estrés emocional con sus padres. Entonces, vamos a tener esto muy claro. Nuestro padre y nuestra madre son las personas perfectas que no, son las personas imperfectas para un proceso perfecto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que lo voy viendo gradualmente. Imaginar que la visión desde el ego, desde el personaje que somos, la estamos disolviendo. Es como, quito un velito, pongo dos. Quito otro velo, me di cuenta de una cosa, pum, me cae una manta entera. Es como, ¿sí? Ese proceso es lo que se entiende el sub y baja de la vida. ¿Ok? Cuando nosotros estamos, y todos los que estáis aquí, y los que estamos en un proceso de autoconocimiento, autoconocernos de mí mismo, estamos en un proceso de desnudez emocional. Y que en gran parte a Claudia, a Silvia, a Ana, a Francisco, no le interesa al personaje. ¿Por qué? Porque el personaje necesita tener una historia. Entonces, cuando te decía, esa parte del qué tengo que aprender de mi padre para soltar, aprender todo, soltar, yo creo que no es el concepto o no es la idea. ¿Por qué? Porque llamamos soltar a quitarme este peso, a quitarme esta carga, a dejar de sentirme así. Y eso no te lo deja un soltar, eso no te lo deja un dejar ir, eso te lo deja un cambio de percepción brutal. Como os decía, el curso de milagros habla de la mente recta y la mente errónea. En anatomía mental nosotros hablamos de la mente consciente, ¿vale? De la mente analítica, de la mente intelectual y raciocinio. ¿Que se necesita? Por supuesto, si no, no podríamos interactuar en este plano. Pero tras esa mente hay un sentir, una esencia, un sentido común, todo ser humano sabe que lo blanco es blanco, aunque cada uno lo vea de amarillo, verde y rojo, ¿vale? Pero ese sentir profundo es lo que el curso de milagros le llama la mente recta, la mente errónea. Podemos entender el concepto del ego y el concepto del espíritu, porque el espíritu no tiene mente, ¿vale? El espíritu es la vida. Entonces, cuando yo como Silvia estoy queriendo soltar una historia como padre, yo estoy viviendo en pecado. Venga, vamos a empezar a romper neuronas religiosas, ¿vale? El concepto del pecado, dirías tú, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Ahí en Colombia, no sé en Australia si te entienden como qué pecado, ¿ok? Entonces, vamos a sonreír que os ponéis muy serios con todo esto. Y hay que tomárselo menos en serio. ¿Por qué? Porque ya habéis tomado la decisión difícil. Entonces, cuando tú me dices, Silvia, es que no entiendo qué hacer para soltar o dejar ir esta historia con mi padre, ¿vale? Uno, tu padre es esa persona, al igual que tú, ser humano. Lo que pasa es que el hecho de llamarle padre ya lo ponemos como Superman, ¿sí? Ya él tiene que ser arquetípicamente de esta forma. Y como no lo es, porque lo comparo con otros padres o con el arquetipo, más todavía, porque un padre tiene que ser, un padre debería ser, un padre de todo menos lo que el hombre es, ¿vale? Entonces, esa aceptación de primera no hay, ¿vale? Dos, que es cuando digo quitar ya el rol de papá, de padre y ponerlo ya como un hombre, ¿sí? Ya si somos adultos, ya tenemos que ver a nuestros progenitores como adultos y como seres humanos y quitarle toda esa carga existencial de padre o madre. Y en los países que todavía le decís, porque mi papá, porque mi mamá, anda que no se pega nada esa etiqueta de mi papaito. O sea, es como, mi papá tiene que ser de esta forma. O sea, cuidado con eso. Entonces, cuando yo estoy constantemente queriendo soltar una historia, más la estoy atrayendo a mí, porque la estoy usando. Y hay que ver por qué dice esto y por qué dijo aquello, es que me hizo esto, es que me hizo aquello. Y tengo una grabadora todo el tiempo puesta. Una grabadora que está recordando, me está llevando a la cordura. ¿Y la cordura qué es? Volver a ese momento. Eso, hombre, pues con un padre tenemos
¿Cuántas historias? Y los que no han tenido padres o han muerto o le han abandonado, da igual, real o simbólico, ¿suena? Recreas en la mente y además con la idea de los que los demás piensan de historias. Un padre y una madre son pilares fundamentales de la psique y supervivencia de un ser humano. Y por eso no tienen por qué ser ejemplares, pero sí hay que aterrizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que con la mente analítica yo lo estoy juzgando, que es la mente errónea. Y estoy constantemente diciendo, es que, mira, porque no hizo, no te vio, es que me dolió. ¡Bravo! Eso no hay que cambiarlo. Eso simplemente hay que atravesarlo. ¿Qué es lo que hicimos el otro día? Ponte ahí delante. ¿Que tienes miedo? Dilo. ¿Que tienes tristeza? Siéntela. No estemos dándole balones a las emociones. Balonazos. ¿Por qué? Porque se convierten en 20.000 millones de cosas que ya estoy viendo. En conflictos existenciales, en somatizaciones, en una desarmonía y una falta de paz interior brutal. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando con mi padre? Tú lo pones ahí delante, ¿vale? Y desde el ser humano, ni mujer ni hombre, el ser humano adulta que eres, adulta emocionalmente, porque estás tomando decisiones de un calibre interesante, ya estáis viendo, ya estamos en marzo, ya estáis viendo todo lo que estamos moviendo, ¿vale? Entonces te pones ahí delante y con tu mente errónea, con Claudia, saca, juzga, vacíate, que es lo que pretendo en las cartas. Saca esa parte. Es que tú me dijiste, es que tú no estuviste, es que a mí me dolió, es que me hirió, ¿sabes? Como si lo estoy explicando yo tengo todos los vellos de punta, a mi padre ya la criatura lo deja para un rato, que cuando lo tengo que usar lo uso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vacías toda esa... Y no solamente es una cartita. Una carta es una puerta que se abre a eso. Es una herramienta para entrar ahí, ¿vale? Le tengo que hacer 100 cartas a mi padre hasta que yo sienta paz. Yo no me levanto de aquí hasta que no escriba 100 cartas. Porque es mi responsabilidad el cómo yo me siento, ¿vale? Entonces, sacas ese sentir. Utiliza esa mente errónea. Utiliza el ego. Y eso queda en tu intimidad. Cuando tú sacas todos esos velos, ¿qué es lo que notáis? Esto es un soplo, esto es una inspiración, es un alivio, ¿vale? No un sentimiento de euforia y libertad, no, es el resto ya ponerle el nombre que queráis, ¿vale? Porque después del padre pues tenemos 20.000 personajes, a la madre ni la mencionamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se ríe. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú entras en ese vacío de esa intimidad, de haber volcado eso que te hiere, eso que te saca de tu estado de paz, esas situaciones, tú ahí te quedas a solas con un sentir. Y eso nos llega a todos. Y no porque yo me dedique a esto, porque yo viva en esto, lo sepa. Eso nos llega a todos. Y ese sentido común de ya te lo dije, ya me vacié, ya me sacó. Y ahora esa mente errónea te dice, no, pero más, no, pero es que tenía que haber sido diferente. Y ahí es cuando tú silencias. Ahí es cuando tú aquietas y dices, espera, segundo paso, ahora voy a utilizar mi mente errónea para conmigo, no contra mí, para conmigo. ¿Qué es lo que yo más le reprocho a mi padre? ¿Qué me abandonó? ¿En qué me abandono yo? Y te hace el sentido común. ¡Fua! No, es que él me maltrató. ¿En qué me maltrato yo? Y eso ahí se queda como una especie de silencio absoluto. Entonces, en ese silencio, o en esa, wow, ahora caigo en esto, que por eso digo, no podés utilizar la mente analítica. Einstein decía, no se puede solucionar un problema con la mente que lo creó, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en esa vacuidad, que también le dicen los hindúes, los budistas, cuando tú estás ahí, tú dices, ok, ya sé para qué me serviste, papá. ¿Que me hirió? Sí. ¿Que me arruinó la vida? Sí. ¿Que he estado 20 años sin saber para dónde ir por tu culpa? Sí, vale. Pero yo ya sé que no solamente soy Silvia. Yo ya sé que no solamente soy un ego. Ahora ya sé que hay algo más en mí. Entonces tú te haces cargo de todos esos dolores. Y ahí es donde tú te conviertes en tu padre. No en él, Señor, que es tu padre. Tú en tu propio padre. Entonces cuando tú empiezas a hilar fino y dices, ahora entiendo para qué me abandonó. Porque si mi padre no me llega a abandonar, yo no me voy a Australia a vivir.
Claro, y si yo no vengo a Australia, yo no hubiese tenido a mis hijos. Y empiezas a tener epifanías. Es que todos los conceptos católicos, judeocristianos pueden resonar muy así, pero es que son literales, ¿vale? Y en ese momento es cuando tú empiezas a decidir, pero por eso digo una y mil cartas. Son capas, son caminos, como decía Lore, no hay meta, es uno y otro y otro. Y cada vez más profundo. Y si tengo que caer más profundo, no importa, porque sé de lo que voy a hacer consciente, me va a levantar mucho más. Vibracionales, seres vibracionales, recordar esto. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué más tengo yo que usar de mi padre, Silvia, para sentir paz? Eso sí te lo compro. ¿Entiendes el cambio de percepción, Clau? Entonces, claro, cuando tú estás en ese entendimiento del todo, ese entendimiento de decir, claro, esta historia de que me arruiné porque me estafó, yo que se me lo estoy inventando, no sé la historia, ¿eh? Porque me arruiné y pasé hambre y pasé angustia. Claro, era para sacar todo mi potencial porque yo no creía en mí. Entonces eso se llama perdonar. Y perdonar, esa palabra que también es divisible, significa ahora lo veo todo. Ahora veo el entramado, ahora veo para qué sucedió esto. Y además, el donar, ahora me doy a esta situación. Y además, ahí la única, que no es emoción, que lo considero más como un estado, en el único estado que te quedas, ¿cuál es? Cuando te das cuenta. Estar paz, de tranquilidad. Primo hermano de la paz. ¿Sí? Te quedas en gratitud. Primo hermano. Te quedas en gratitud. Sí. Y eso... No. Te termino. Eso es tan efímero que te abarca un día, dos, un ratito, ¿vale? Una semana, ¿sí? Y después viene la prueba del algodón, que es lo que os dije, que lo vamos a volver a ver en Anatomía del Ser, lo de las bifases de la enfermedad. Viene la epifanía. Ay, la epifanía, mira yo otra vez. Un día me pongo una sotana, ¿eh? Viene la epicrisis, ¿sí? Que es el juicio. Y ahora viene tu padre, este personaje que tú estás usando, y ahora viene tu padre y te juega lo peor de lo peor, el sumum de las peores situaciones en las que te podría tu padre volver a hacer, porque si te la jugó 3 veces, esta es la cuarta, pero la peor. Eso es la prueba del algodón, para ver si realmente tú estás en esa mente recta o en esa mente errónea. Por eso, no es que no hay que juzgar, hay que usar. Ya que voy a juzgar con un sentido. Entonces ahí es donde tú cambias tu percepción, cambias la percepción de tu historia, perdonas y además empiezas a amar. ¿Lo hacemos? Sí. Para eso es todo este juego que tengo tramado con Aren. Para eso. Para que veáis, para que no seamos, lo digo muchas veces, naif, para que no seamos ignorantes de cómo se mueve la mente, cómo funciona el cuerpo, que parece mágico, sí, pero es divertido que también yo sea mago, ¿verdad? Es divertido que yo también sepa hacer trucos y sepa cómo entender a este cuerpo, esta historia. Y digo, con un padre y una madre jamás se termina. Todo el que lleve 20 años de psicoanálisis, un dinero tirado. ¿Vale? Porque el psicoanálisis es el problema de la infancia y ahí te quedas, ¿no? Con las heridas, que todo eso está bien, pero ya os lo dije, pasar por encima. Vemos como todos tenemos todas las heridas y todos tenemos todas las situaciones. Pasar por encima, porque si estoy atendiendo a alguien que tiene entre 12 y 18 años, mi acompañamiento es diferente. Pero nosotros ya hemos transitado todos esos ciclos del espíritu que vamos a ver. Entonces, mira tu postura. Mira, simplemente como estamos en anatomía emocional, Clau y todos, mira tu postura a la hora de decir, no puedo más con mi padre, ¿cómo suelto esto? A decir, mi padre me está queriendo llevar a un sitio que yo todavía no conozco y ese sitio no me gusta, pero voy a ir. Mira que yo, vengo con todo este proceso porque es que todo el proceso que se vivió con mi papá fue de abuso sexual desde los 7 hasta los 11 años. Entonces,